El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Génesis capítulo 14, verso 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hebreos capítulo 7, versos 7 y 8 dice así: y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Hemos leído en Génesis y hemos leído en la carta a los Hebreos acerca incluso de la misma historia que en las Sagradas Escrituras se registró en la vida de Abraham y el sumo sacerdote Melquisedec. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga en este tiempo, que Él nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, que su palabra cale en nuestros oídos, en nuestros corazones, que Dios nos dé una mente espiritual para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Oremos juntos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor. Ella es viva y es eficaz. Ella es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra hasta partir el alma, coyuntura, los tuétanos. Ella discierne nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Señor, te rogamos que por tu palabra estés alumbrando nuestros sentidos espirituales. Guíanos, Señor, conforme a lo que tú prometiste, por el poder de tu Espíritu Santo, hacia todo aquello que es sano, todo aquello que es verdadero, todo aquello que es edificante a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo del Señor dice amén. Amén. Bien, puede acomodarse allí. Le voy a rogar que usted esté atento a esta disertación. Es una palabra que anhelo en mi corazón sea de mucha edificación para usted, para que espiritualmente su vida crezca, para que su fe se fortalezca. Así que no se deje entretener de nada ni de nadie. Este es el momento, este es el tiempo de Dios para escuchar su palabra. Así que mucha atención. Vamos a iniciar con unos pensamientos introductorios que nos van a conducir de una manera progresiva hasta enfocarnos en los argumentos centrales que van a ser para nuestra edificación, van a ser para nuestro provecho. Vamos a derivar de allí algunos principios espirituales para edificar nuestras vidas. Bajo el título Honrando mi cobertura espiritual, vamos inmediatamente a introducirnos en este apasionante tema. La experiencia tiene un valor inestimable. Las personas mayores y experimentadas en la vida o en un oficio o tarea son gente de mucha utilidad y valor. Muy bien. Experiencia y edad son dos elementos que hemos mencionado aquí en esta parte introductoria. Y lo que estamos diciendo es una verdad axiomática que funciona no tanto en el reino también, sino en el mundo. ¿Cuál? Las personas experimentadas, las personas de mayor edad son las personas que normalmente son las llamadas a dirigir, a presidir un grupo de personas, una entidad, cualquiera que sea. Eso incluye también a la iglesia del Señor. Por eso es que decimos que la experiencia no se improvisa. La experiencia no se improvisa. Cuesta años adquirir este bagaje. Cuesta años adquirir esta experiencia. Se supone que una persona mayor, una persona que ha llegado a la mayoría de edad, es una persona que al llegar a sus años dorados
su experiencia, su sabiduría, su edad, sus canas, van a honrarlo y van a aportar mucho para dirigir no solo una nación, no solo una entidad, no solo una iglesia, sino también aún nuestras propias familias. Eso esperamos, eso es lo que Dios espera. Los años dorados, la llamada tercera edad, son años de mucha productividad. Lastimosamente hoy, en nuestro medio, nuestra generación, estamos viendo que bajo esta crisis que estamos viviendo universalmente, las personas de edad son las más atacadas. Usted puede darse cuenta cómo este virus diabólico ataca sobre todo a las personas mayores de edad. Y hay unos ciertos protocolos en las entidades públicas que atienden la salud que están aplicándose y de una manera inmoral, de una manera incluso cruel, en donde en el momento de escoger muchas veces entre una persona joven y una persona que es mayor de edad y ha sido atacada por el virus, prefieren la atención de una persona joven antes que de una persona mayor. Y nosotros vemos hoy que las cifras no nos engañan, las estadísticas no nos engañan. ¿Qué estamos viendo hoy? Un mayor número de personas adultas, un mayor número de personas mayores de edad que están siendo víctimas de este virus. Aparte de eso, como digo, estas estadísticas están alimentadas por un protocolo diabólico que se maneja no en todas las instituciones públicas, pero sí en la mayoría. Sí en la mayoría. Nosotros tenemos que recobrar entonces este concepto que la palabra de Dios nos demuestra. Este concepto que tiene que ver con las personas mayores de edad, los ancianos, las personas que han llegado a la mayoría de edad y que por su sabiduría, por su experiencia, aún llegan a ser los dirigentes, llegan a ser las personas que presiden nuestras instituciones, aún a veces nuestra iglesia. En cualquier sociedad, las personas mayores y de más experiencia son las llamadas a dirigir, presidir, guiar y aconsejar. En la vida cristiana debemos valorar las canas, es decir, aquellas personas de mayor experiencia. Es más, cuando se conoce al Señor, siempre debe haber una persona que marque una ascendencia espiritual sobre nosotros, un hermano mayor en la fe, un mentor espiritual. Así es. Tenemos nosotros que como iglesia rescatar este concepto y aplicarlo en la práctica, ya que el mundo está cambiando estos valores. El mundo está invirtiendo estos valores. Ahora, nos damos cuenta hoy cómo a los mayores de edad los consideran gente improductiva y a veces hasta una carga. Estamos mirando que aún muchas familias, cuando sus padres llegan a la mayoría de edad, no encuentran la manera de atenderlos, ni a sus padres ni a su madre. Y fíjense cómo una madre que fue capaz de criar 4, 5, 6 hijos, ¿ve? Al final de sus días, cuando necesita atención y protección de sus hijos, no hay un solo hijo que sea capaz de hacer lo que esa madre hizo. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que revertir esos valores. Son en realidad antivalores que funcionan en el mundo, pero aquí en la iglesia del Señor no debe funcionar, no debe aplicar eso. Es evidente que el mentor espiritual de Abraham fue Melquisedec. Este siervo de Dios era mayor en edad y experiencia con Dios que el patriarca Abraham. Así es, la Biblia nos muestra esto. En el pasaje que hemos leído del libro de Génesis, nosotros vemos la experiencia que vivió Abraham. Abraham fue un hombre llamado por Dios, fue constituido como el padre de la fe, el patriarca de la fe. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y lo estableció y le dio una promesa e hizo un pacto con Abraham. Abraham tuvo una conflagración, un conflicto bélico con una coalición de enemigos, naciones enemigas. Abraham se enfrentó a estos enemigos y Dios le dio la victoria. Al llegar a Abraham de semejante victoria, se le apareció por su camino de regreso el sumo sacerdote Melquisedec. Y a este hombre, Abraham, el patriarca, le pagó sus diezmos, los diezmos del botín de guerra.
acerca de la victoria que había obtenido sobre sus adversarios. El pasaje nos muestra entonces que Abraham lo hace es porque reconoce en Melquisedec, el sumo sacerdote, el rey de Salem, el rey de esa ciudad, el sacerdote de esa ciudad. Abraham reconoció que este hombre era su cobertura espiritual, su hermano mayor en la fe. En otras palabras, su pastor. Por eso es que Abraham hace esto. ¿Sí? De esta manera honra a Dios y honra también a su mentor espiritual, honra a su cobertura espiritual, honra a su pastor. La palabra de Dios nos revela que pagar los diezmos es la expresión física y tangible del reconocimiento de alguien que tiene ascendencia espiritual sobre nosotros. Esta es la proposición central de este mensaje. Esta es mi propuesta. Una verdad espiritual que quiero que la recordemos bien, porque esto es el corazón de este mensaje. Y si usted logra interiorizar esto en su corazón, usted sé que va a ser bendecido. Usted sé que va a crecer en la fe. Escuchémosla nuevamente. La palabra de Dios nos revela que pagar los diezmos es la expresión física y tangible del reconocimiento de alguien que tiene ascendencia espiritual sobre nosotros. Así es. La propuesta es clara. El principio que aquí está inmerso es sencillo de entender. Si usted reconoce a alguien como su pastor, como su cobertura, como su mentor espiritual, y a esa persona usted le paga los diezmos, usted de paso está reconociendo ascendencia espiritual de esa persona sobre usted. Ascendencia espiritual quiere decir que usted reconoce que hay alguien que espiritualmente es su cobertura, que hay alguien que espiritualmente es su mentor, que hay una autoridad que está por encima de usted, y usted al pagar los diezmos está reconociendo esta verdad espiritual. La pregunta es, ¿usted lo hace? ¿A quién le paga usted sus diezmos? Porque a la persona a la cual usted le paga los diezmos, ese es su mentor espiritual, ese es su pastor, esa es su cobertura. Y el acto de pagar los diezmos es un acto de reconocimiento de esta poderosa verdad. Abraham, el padre de la fe, tuvo un mentor al que le pagó los diezmos. Abraham reconoció que su mentor espiritual tenía ascendencia espiritual sobre él. Conozcamos las razones por las que un creyente debe pagar diezmos a sus mentores espirituales. Entonces, estamos viendo aquí que Abraham reconoció esto y por eso le paga los diezmos a su pastor, a su mentor espiritual. Yo pregunto una vez más, ¿quién es su pastor? Usted no me tiene que decir quién es su pastor, pero usted sí tiene que saber quién es, porque es su pastor porque usted le paga los diezmos a ese ministro de Dios, a esa persona. Y ese acto de reconocimiento es un acto de honra. ¿Ve? Es un acto de honra. Quiere decir que usted es una persona que es pastoreado. Usted es una persona que no es una rueda suelta en el reino. Usted es una persona que tiene a alguien que vele por usted espiritualmente. Lamentablemente esa no es la condición de muchos hoy en el pueblo de Dios. Nosotros estamos viendo en el pueblo de Dios gente que se hace llamar cristiana, pero cuando tú les preguntas quién es tu pastor, en otras palabras, ¿a quién le pagas tú tus diezmos? Estas personas te evaden, estas personas no te dan una respuesta clara, aún ministros que de una manera antibíblica, de una manera que yo le llamo ilegal, se hacen llamar pastores y se arrojan sobre sí el derecho de cobrar diezmos, de pedir diezmos a un pueblo, cuando ellos mismos ni siquiera pagan diezmos a nadie. Lamentablemente esa es la condición de muchos hoy en el pueblo de Dios. Están siendo engañados. Aquí vamos a conocer 3 razones por las cuales todo el que es de Cristo, todo el que es del Señor, todo el que participa de una iglesia local, todo aquel que es miembro de una iglesia local debe pagar diezmos. Aquí están 3 razones. Número 1. Porque es una forma de honrar a nuestras autoridades. Una forma de honrar a nuestras autoridades. 2.
Porque es una forma de demostrar que tenemos cobertura. Esto es una forma de demostrar que tenemos cobertura, que hay una autoridad sobre nosotros. Y 3, Porque al hacerlo aseguramos promesas de bendición para nosotros. así es, cuando tú lo haces fielmente, estás asegurando un cúmulo, una nube de bendiciones sobre tu vida. Y bendiciones en todos los aspectos, bendiciones de todo tipo. Vamos a enfocarnos entonces en la primera razón. Y vamos creciendo, vamos aprendiendo de la palabra. Primero, porque es una forma de honrar a nuestras autoridades. El patriarca Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, quien era el sumo sacerdote y rey. En ese momento, este hombre, este siervo de Dios llamado Melquisedec, era el más anciano de toda esa zona. Por lo tanto, por su edad, por su experiencia, por el conocimiento de Dios, por la dignidad que tenía, este hombre tuvo el derecho de atravesarse por el camino de regreso de Abraham y recibir de él el botín de guerra. Así lo hizo Abraham. Ahora, Abraham no cuestionó: ¿quién eres tú? ¿Por qué tengo yo que pagártelos? No, Abraham reconoció. Este hombre era el rey de Salem. Salem es uno de los nombres más antiguos de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén a través de la historia ha tenido varios nombres. Uno de ellos fue Jebús. ¿Ve? Se habla de los jebuseos. ¿Quiénes eran? Los nativos de esta ciudad, Jebús. Pero luego es cambiado el nombre a Salem. Y de Salem a Jerusalén. Y de Jerusalén a Elia Capitolina. ¿Ve? En el día de hoy sigue llamándose Jerusalén. Jerusalén. Entonces, mis amados hermanos, mis estimados oyentes, mire, cuando usted reconoce que hay sobre usted una autoridad, un mentor espiritual, a usted no le es difícil, a usted no le cuesta honrarlo, reconocerlo, pagándole los diezmos, tal cual como lo hizo Abraham. Ahora, si lo hizo Abraham, vea, y esto fue antes de que Moisés estableciera en su código legal, ve, la ley del diezmo. Eso fue antes. Abraham no vivió bajo la dispensación de la ley mosaica. La ley mosaica vino unos años después. El código legal de Moisés vino unos años después. Pero aquí vemos al Padre de la fe dándonos ejemplo y dándonos testimonio de este acto de adoración, porque eso es lo que es pagar los diezmos. Pagar los diezmos es un acto de adoración, es un acto de reconocimiento a nuestra autoridad espiritual. Nuestro Señor Jesucristo pagaba tributos a las autoridades establecidas. Mateo 17:25. Aún el mismo Señor, el autor y consumador de la fe, pagaba tributos, pagaba impuestos, pagaba una ofrenda especial dedicada a la manutención del templo. Vamos a leer el pasaje para que ustedes lo confirmen. Eso está Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, capítulo 17, verso 25. el verso 25. Dice la Escuchemos palabra lo que de dice ahí, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Él dijo, sí. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de otros? Pedro le dijo, de otros. Jesús le dijo, luego los hijos están libres de obligación. Pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que suba, tómalo. Cuando abra su boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo a ellos, por mí y por ti. Amén. Este pasaje nos narra una historia interesante en la que el Señor paga el impuesto que estaba establecido para el sostenimiento del templo de Jerusalén en esos días, del ministerio sacerdotal de esos días. Jesús no se rehusó. Dice el texto, en su contexto, que llegaron los cobradores de ese impuesto. Llegaron al lugar donde Jesús tenía su base ministerial. Al llegar, ellos cobran, ¿sí?, lo ordenado.
¿Desde cuándo viene este ordenamiento? Desde los días de Esdras, Nehemías, ¿sí? Desde los días del tiempo en que ellos retornaron de Babilonia bajo el dominio de los medos y persas. Desde ese tiempo estaba establecido este tributo, ¿sí? Para que el ministerio del templo, para que el templo se sostuviera. Llegan entonces a donde está el Señor establecido con sus discípulos. Al parecer, la primera vez que lo hacen no está el Señor estaba de gira ministerial, pero cuando regresan esos tipos regresan. Y al regresar, pues ahí está el Señor. Ellos se encuentran en la puerta a Pedro. Y ellos le dicen a Pedro, de manera que tu maestro, tu rabí, no paga el impuesto, no paga el tributo. ¿Sí? Y Pedro dijo, claro que sí. Pedro llega entonces a donde está el Señor, y antes que él llegara a donde está el Señor le dice, ¿qué te parece, Pedro? Y lo sorprende con una pregunta. Pedro le iba a decir al Señor, Señor, ahí están los cobradores. Ahí están los que reciben el impuesto del templo. Nosotros no hemos pagado, Señor. Parece que Pedro tampoco había pagado. Pedro no había pagado tampoco el impuesto. Y resulta que el Señor le hace una pregunta a Pedro, lo sorprende y le dice, mira Pedro, ¿de quién tienen que tomar los reyes, los príncipes? ¿De quién tienen que tomar sus impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro dice, de los extraños, Señor. Y entonces el Señor le dice, bueno, así es, Pedro. Pero para que ellos no se ofendan, siendo que nosotros somos hijos, los hijos del reino, para que ellos no se ofendan, ¿quiénes? ¿Quiénes? El sacerdocio. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los dirigentes de ese momento. Ellos. Para que ellos no se ofendieran, ve allá, al lago. Tú eres pescador. Mira, tira el anzuelo. Vas a sacar una tilapia, una mojarra, la vas a sacar. De la boca vas a sacar un estatero. Exactamente el valor del impuesto que tenía que pagar el Señor y de paso el de Pedro. Por eso dije, Pedro tampoco había pagado el tributo. El hecho es que cuando Pedro llega, seguramente, pues el impuesto fue pagado. De esta manera Jesús da testimonio, ¿ve? De que al César hay que darle lo que es del César y a Dios hay que darle lo que es de Dios. ¿Qué es del César? Los tributos, el impuesto, los pagos de los servicios, todo. Israel tenía que pagarle un tributo no solamente a los administradores del templo, sino también al imperio romano, porque el imperio romano era la potencia militar de ese momento y era el imperio que protegía de los adversarios, de los enemigos, al pueblo de Israel, a la provincia de Judea, a la provincia de Perea y a todas las que estaban bajo su dominio. Por eso, esto es un principio que nosotros lo vemos, que lo cumple aún el mismo Señor. Entonces la pregunta del millón es, ¿y por qué usted, por qué yo, por qué muchos nos negamos a darle a Dios lo que es de Dios, a tributarle a Dios lo que es de Dios? ¿Sabe por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué no se hace? Porque no estamos reconociendo autoridad sobre nosotros. Al hacerlo, sí reconocemos que hay una autoridad sobre nosotros, pero al no hacerlo, estamos diciendo que yo no reconozco ninguna autoridad, ninguna ascendencia espiritual sobre mí. El apóstol San Pablo, apóstol de los gentiles, recomienda a la iglesia ser fiel con esta responsabilidad, Romanos 13:7. Allí dice el apóstol inspirado, le escribe a la iglesia de Roma: no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie, dice el apóstol. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. No debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Así que tenemos también aquí el consejo apostólico para toda la iglesia de Jesucristo, ¿sí?, de cumplir fielmente esto. Es decir, de pagar nuestros diezmos para que de esta manera honremos a Dios y honremos a nuestras autoridades espirituales. Segundo, porque es una forma de demostrar que tenemos cobertura. Esta es una forma de demostrar que tenemos cobertura. Y aquí no es solamente cobertura civil,
cobertura administrativa, etcétera. No. Aquí se trata también de demostrar que tenemos cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Cuando tú eres fiel en pagarle a Dios tus diezmos, Dios coloca una cobertura de protección sobre tu vida. Una cobertura de protección espiritual sobre tus bienes. Una cobertura de protección espiritual sobre tu honra, tu buen nombre, tu casa, tu familia. Eso pasó en los días de un patriarca edomita llamado Job. Hay todo un libro en la Biblia que nos habla del testimonio de este hombre, de la fe de este hombre. Cómo el mismo Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar los bienes, la vida y la honra de este patriarca. ¿Por qué Satanás tenía que o tuvo que pedirle permiso a Dios? Porque Dios tenía una cobertura alrededor de Job. Abraham pagó los diezmos de un botín de guerra a un sacerdote del Dios Altísimo y rey de la antigua ciudad de Salem. Los ministros de Dios que ejercen cobertura espiritual sobre el pueblo deben tener la unción, autoridad, para pedir al pueblo ofrendas y diezmos. Números 18:8 y Hebreos 7:5. Vamos a leer esos textos porque aquí estamos mirando que no es todo el mundo el que está autorizado para levantar diezmos, para pedir diezmos. No es todo el mundo. Usted, a quien debe honrar pagando sus diezmos, es a su pastor, a su mentor espiritual, a su cobertura. Pero esta persona debe realmente demostrar que tiene un llamado de Dios, que tiene la unción de Dios para esto. ¿Sí? Porque el problema es que hoy estamos viendo mucha gente que está exigiendo esto, ¿ves? De una manera olímpica, de una manera arbitraria, sin tener la unción, sin tener la autorización, la autoridad de Dios para hacerlo. ¿Ve? Y hasta reclaman y hasta insultan cuando usted no lo hace. Entonces usted tiene que cuestionar y usted tiene que comprobar que su pastor, la persona a la que usted le está pagando sus diezmos, la persona a la que usted está honrando, la persona a la que usted reconoce como su mentor espiritual, realmente tenga un llamado de Dios para esto, tenga la autoridad de Dios para eso. Jehová dijo además a Aarón: he aquí yo te he dado el cuidado de mis ofrendas alzadas. Todas las cosas que los hijos de Israel consagran te las he dado a ti como porción y a tus hijos como provisión perpetua. Ahí está. Dios estaba allí autorizando a Aarón, hermano de Moisés, el que llegó a ser sumo sacerdote sobre la nación. Dios estaba autorizando a Aarón para que levantara los diezmos. Ahora, ¿de quién tenía él que recaudar los diezmos? Específicamente, Moisés y Aarón recibían los diezmos de sus hijos, los sacerdotes de esa descendencia, de ese orden. Aarón fue declarado por Dios y constituido como sumo sacerdote. Pero no solo Aarón, sino su descendencia, sus hijos. Ellos llegaron a ser los sacerdotes del pueblo. Ellos recibían a su vez los diezmos de los levitas. Los levitas, la descendencia de Leví, la tribu que Dios escogió para que administraran el templo, para que administraran el sacerdocio, los oficios de la casa de Dios. Ellos recibían las ofrendas, los diezmos, los votos, las primicias del pueblo. Sus hermanos, las 12 tribus de Israel. Los levitas, los descendientes de Gersón, de Coat y de Merari, ellos recibían los diezmos directos del pueblo. Así que del pueblo pasaba a los levitas, de los levitas a los hijos de Aarón, y de los hijos de Aarón a Moisés y Aarón, sumo sacerdote y pastor de la nación. Ese era el orden, ese fue el modelo que Dios estableció
hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían este derecho? ¿Quiénes eran los que tenían esta autoridad? Los que Dios llamó, a los que Dios constituyó. Nadie más podía vivir de los diezmos, de las ofrendas, de los votos y las primicias del pueblo, de este tipo de ofrendas alzadas. Se dice aquí ofrendas alzadas porque estas ofrendas, al momento de presentarlas al Señor, se levantaban y se ofrecían a Dios. Por eso se llama ofrendas alzadas. Hebreos 7:5. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamientos de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Si lo ves, interesante, ¿no? Aquí estoy confirmando. Tienen mandamiento de parte de Dios de recibirlos. Ahora, una vez más, le pregunto a usted, ¿usted está seguro que esa persona a la que usted le paga los diezmos tiene mandamiento, tiene autoridad de parte de Dios para hacerlo? Mire, si usted confirma que esta persona no tiene este llamado, no tiene esta dignidad, no le pague más los diezmos, no se los pague más, porque esta persona no fue llamada para esto. Pero si usted confirma, usted comprueba que esta persona es una persona que fue llamada por Dios, es una persona íntegra, una persona que tiene la unción, la autoridad de Dios para hacerlo, entonces hágalo fielmente. Tercero, porque al hacerlo, aseguramos promesas de bendición para nosotros. Muy bien, oiga bien eso. Promesas de bendición. Y como ya he dicho, promesas de todo tipo. No es solamente dinero. Algunos creen que bendición es dinero. No, no necesariamente. Yo conozco gente que tiene mucho dinero, pero están fuera de la bendición de Dios. Increíble, ¿no? Eso es una paradoja. Pero si usted tiene oídos para oír, oiga. Hay gente que lo único que tiene es dinero, pero no tiene la bendición de Dios. Abraham recibió bendiciones espirituales y bendiciones materiales de parte del sacerdote Melquisedec en nombre del Dios Altísimo. Así es. Abraham recibió bendiciones espirituales y bendiciones materiales. El profeta Abraham fue un hombre riquísimo. En las escrituras así está registrado. Abraham fue un hombre riquísimo. Todo tipo de bienes materiales tenía. Pero él también tenía, de parte de su cobertura, él también tenía una bendición espiritual. ¿Dónde la vemos? ¿Dónde vemos esa bendición espiritual? Está representada por lo que el sumo sacerdote hizo cuando recibió de Abraham los diezmos. Dice las escrituras que él compartió con él pan y vino. ¿Qué es eso, mi hermano? Eso es un tipo profético de lo que el Señor estableció entre su pueblo como la cena del Señor. La cena del Señor. El pan y el vino es un tipo profético. En ese momento lo recibe Abraham y eso constituye una bendición espiritual. Participar de la copa del Señor es participar de la copa de la bendición y es una bendición espiritual. Usted puede ver allí cuando el apóstol Pablo, siglos después de haber recibido por instrucción del Señor que tenía que establecer también la cena del Señor entre la iglesia, entre los cristianos, él enseña que cuando una persona participa de la copa y participa del pan, es decir, participa de la cena del Señor, esa persona es fortalecida espiritualmente, esa persona es bendecida espiritualmente, esa persona incluso si está enferma, si tiene alguna enfermedad física o alguna atadura espiritual, esa persona recibe sanidad, recibe bendición espiritual. Entonces no se trata solamente, mi amado hermano, de recibir dinero, de recibir bendiciones materiales. Abraham recibió bendiciones de dos tipos, usted lo puede ver. Y todo aquel que hace lo mismo que hizo Abraham y participa también de la copa, del pan, participa de la cena del Señor, recibe también bendiciones espirituales. Amén. El profeta Malaquías asegura sobreabundantes bendiciones de parte de Dios a todo el que es fiel con sus diezmos y ofrendas.
Eso está escrito en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, desde el verso 9 en adelante. Usted puede ver, la promesa allí es que si usted es fiel para pagar sus diezmos, ¿ve?, no va a faltar la bendición de Dios, va a sobreabundar. Y esta bendición comienza por la casa de Dios. Dice, y haya alimento en mi casa. Note usted, algunos han interpretado que es en la casa de ellos, pero no es, eso no es lo que dice el texto. Los diezmos tenían que llevarse al alfolí del templo, unas cámaras especiales que fueron construidas para que la gente llevara los diezmos allí, porque mayormente estos diezmos se pagaban en especias. Entonces imagínense usted una persona que cultivaba, por ejemplo, el aceite de olivo, y debía llevar 60 barriles de aceite de olivo a la casa de Dios. Era un trayecto largo y además de eso era engorroso, ¿me entiende? Era todo un camello llevar esos diezmos allá a la casa de Dios. Lo mismo se hacía con todos los cultivos que se hacían en Israel. Pero Dios les estableció a ellos la forma de hacerlo. Y Dios les dijo a ellos muchas veces, Deuteronomio capítulo 14, que si ellos tomaban estas ofrendas, estos diezmos, estos votos y estas primicias y los vendían, lo podían llevar en dinero a la casa de Dios. Y en dinero del templo. En dinero de la casa de Dios, porque había una moneda, ¿ve?, que era la que se debía usar para traer las ofrendas a la casa de Dios. Aquí lo importante es que usted entienda que la bendición debía empezar en la casa de Dios, el lugar a donde se llevaban los diezmos, el lugar a donde se llevaban las primicias, los votos, las ofrendas. En ese lugar había abundancia de bendición, pero resulta que esa bendición era trasladada, era transferida a la vida de aquel que era fiel. Por eso la promesa es que iba a haber sobreabundante bendición, empezando desde la casa de Dios. En otras palabras, el lugar donde ofrecían las ofrendas, el lugar donde ministraban los sacerdotes, los ministros del templo, los ministros del altar. Allí empezaba la bendición. Allí empieza, aún en el día de hoy. Si usted es una persona que es fiel para bendecir la casa de Dios, para bendecir a los ministros de Dios, especialmente aquellos que son sus mentores, sus pastores, téngalo por seguro que va a haber bendición en la casa del ministro, pero también se va a transferir a su casa. El apóstol San Pablo revela que al participar de la cena del Señor, el creyente participa de una copa de bendición. 1 Corintios 10:16. Ahí está escrito eso. Ya lo hemos dicho, lo vamos a reiterar. Vamos a leer el texto. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí está. Pablo hace una pregunta retórica aquí. Es una forma de afirmar una verdad espiritual. Entonces vamos a volverlo a leer. Escuchen con atención para que usted vea. Ya no en forma de interrogante, de pregunta, sino como una afirmación. Escuchen. La copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Comunión en la sangre, comunión en el cuerpo de Cristo. Eso significa que nosotros somos participantes de la redención. Tenemos todos los beneficios de la redención. La obra expiatoria que Cristo hizo nos dejó enormes beneficios. Un paquete, un combo completo de bendiciones espirituales. Entre ellas, nuevo nacimiento espiritual, regeneración, glorificación al final de los tiempos, cuando el Señor venga por su iglesia, glorificación de nuestro cuerpo. Vamos a recibir también justificación, vamos a recibir santificación de parte del Señor. Todas esas son bendiciones espirituales, como usted puede ver. Bendiciones espirituales. Ahora, participar del cuerpo es participar de la iglesia del Señor. Porque San Pablo enseña que la iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo. Cuando tú tomas el pan y participas del pan en la cena del Señor, tú estás demostrando que eres parte del cuerpo espiritual de Cristo. En otras palabras, que eres miembro de su iglesia. De modo que lo que te hace miembro de la iglesia de Jesucristo no es que te bautices en agua. Eso no es lo que te hace parte de la membresía de una iglesia local, aunque esto hay que hacerlo. Yo animo a todos aquellos que están en un grupo de discipulados recibiendo doctrina
de discípulos que se animen a que se bauticen, porque el bautismo no salva, pero los salvos, los que son salvos, se bautizan. Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti miembro del cuerpo espiritual de Cristo? ¿Qué es lo que te hace miembro de la iglesia de Jesucristo? Mi amado hermano, lo que te hace parte de la iglesia, del cuerpo espiritual de Jesucristo, es el participar de una manera frecuente, participar de la cena del Señor. Eso es lo que te hace a ti miembro de la iglesia del Señor. No es un registro de membresía que te adquieres por bautizarte en agua. No, no es eso. Conclusión. Concluimos. La única manera de ejercer el derecho de pedir diezmos al pueblo de Dios es que nosotros lo estemos pagando y tengamos la autoridad de Dios para pedirlos. Eso es. Esto es algo también interesante. Mire, si usted es una persona que paga fielmente sus diezmos, y estoy hablando aquí no solamente a los cristianos, a los miembros de una iglesia, estoy hablando aquí a los que son pastores, a los que son ministros. Si usted paga fielmente sus diezmos al Señor, usted tiene autoridad para pedirlos. Usted tiene autoridad. Pero si usted es infiel con esto, usted no tiene ninguna autoridad de estar pidiendo estos diezmos. Porque esa autoridad, esa delegación no la tiene de parte de Dios. Me explico. Lo que usted está haciendo aquí es un asalto pentecostal. Usted está asaltándola. ¿Ve? Usted es un bandido que le está quitando a la gente, ¿ve?, lo que es de Dios. Pero si usted es fiel para pagar sus diezmos y usted tiene la autoridad de Dios, la dignidad de Dios, el llamado de Dios para hacerlo, mi amado hermano, esto redundará en muchas bendiciones. Aquí quiero dirigirme en especial a aquellos pastores que son exigentes para cobrarle los diezmos a sus miembros, a los miembros de la congregación donde están pastoreando, pero ellos no pagan diezmos. Mire, quítese esa máscara y sincérese delante de Dios. Arrepiéntase y vuélvase a Dios. Y dígale a Dios que le haga un llamado, que le confirme este llamado, para que puedas tener el derecho, para que puedas tener la autoridad de seguir levantando diezmos. Los levitas tenían este derecho entre sus hermanos, el pueblo de Israel. Pero de la misma manera los levitas pagaban diezmos a los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y los sacerdotes a su vez se los pagaban a Aarón y a Moisés. Este modelo debe replicarse hoy también en la iglesia del Señor. Es propio que la costumbre de no pagar diezmos al Señor sea practicada por gente que, llamándose cristiana, no reconocen la autoridad de un pastor sobre ellos. No están dispuestos a respaldar la visión ministerial de una iglesia local y mucho menos la causa del Señor. Si usted es de los que hay que forzar para que sea fiel con este compromiso cristiano, entonces usted tiene que arrepentirse y convertirse a Dios de todo corazón. Porque hasta ahora lo que usted ha venido siendo es un fanático religioso, una oveja sin pastor. Proverbios 27, 23. Muy bien. En este pasaje de las Escrituras, el sabio Salomón, inspirado de Dios, le dice a los pastores que sean diligentes en conocer el estado de sus ovejas. Que sean diligentes en conocer el estado en que se encuentran sus ovejas. Un pastor debe hacer esto. Un pastor de Dios, llamado por Dios, debe hacer eso, ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. Pues muchas veces, en medio del rebaño del Señor, en medio de la grey del Señor, nosotros tenemos ovejas, pero también hay cabras, ¿entiende? Hay chivos, hay saltamontes, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo, en la grey del Señor hay de todo. Pero cuando usted es un pastor que pastorea fielmente a sus ovejas, las conoce,
las conoce con diligencia, usted tiene el derecho de recibir de esa grey, de recibir de ese rebaño, recibir su mantenimiento. Vamos a leer el libro de los Proverbios y con esto vamos a concluir. Capítulo 27, verso 23, y vamos a leer también los versos 26 y 27. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Ahí está. Es un derecho que tiene un buen pastor, un pastor de Dios. Recibir su mantenimiento del rebaño que pastorea. Entonces, cuando usted es una oveja que no da ni lana ni leche, que usted no es fiel con el compromiso que tiene con su pastor, con la causa del Señor, con el reino, con su iglesia local, sencillamente porque usted no cree que ese es su pastor. Y usted está enviándole un mensaje allí, silencioso, ¿ven? Con esta actitud, pero a la vez elocuente, ¿sí? Y para el buen entendedor sobran las palabras. Mire, yo sé quiénes son los discípulos a los que yo pastoreo. ¿Quiénes son? Aquellos que son fieles en pagar diezmos. Yo sé de quién soy pastor. La pregunta es si usted realmente cree que usted está honrando a sus pastores, a sus mentores espirituales. Porque la manera de tener eso claro es si usted lo está haciendo fielmente, si usted está pagando a sus pastores, a sus mentores, lo que como oveja usted tiene que dar, lana y leche. Aún las cabras que en los rebaños se criaban, dice que estas cabras, la leche de ellas servía para el mantenimiento del pastor. ¿Ve? Hay algunos que ni oveja, ni cabra, ni chivo, no son nada. No son nada. Cerciórese usted hoy de que usted sea una oveja del Señor, que usted sea una persona que hace parte del rebaño del Señor. Y si no lo es, yo quiero invitarle a que hoy usted haga una decisión firme, una decisión sincera de entregar su vida a Cristo, empezando por el bolsillo. Escuchen, entréguele su corazón al Señor, pero también su bolsillo, para que Dios lo bendiga a usted espiritual y materialmente. Si esta es tu decisión, repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Padre Santo, Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Reconozco, Señor, que tu palabra es verdad y te pido perdón. Te pido perdón, Señor, porque he pecado contra ti. He robado los diezmos que a ti te pertenecen. No te he dado lo que tú eres digno de recibir. Señor, te pido perdón y te pido, Señor, que entres en mi corazón. Te entrego mi vida. Toma el control de mi vida, de mi familia, de mis finanzas, de mi trabajo, la obra de mis manos. Bendíceme, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo y enséñame a orar y a amarte y a seguirte desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén.
Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.